Hablar en público realmente es un arte que desde el principio se ha venido perfeccionando con el ser humano. Por supuesto que desde siempre lo ha acompañado a través de signos y símbolos. El ser humano ha intentado comunicar sus ideas. Con la llegada de la ciencia y de la filosofía a través de los griegos, se ha llegado al método retórico, el cual desde sus inicios intentaba perfeccionar a la sociedad en la enseñanza a través de un orador. Ese orador compartía y hacía debatir sus conocimientos entre el público. En nuestros tiempos, con la llegada de los medios masivos de comunicación y con la llegada y el crecimiento vertiginoso de la tecnología, tenemos más posibilidades de comunicarnos unos a otros. Y entonces el orador ya se ha convertido en un comunicador, dado que despierta opiniones entre el público, entre sus oyentes. Por supuesto, los sujetos de la comunicación son el comunicador mismo y el público a quien va dirigido. El comunicador da a conocer el mensaje a través de su ingenio, a través de su exposición y a través de los elementos que le sirven para comunicar. El público es aquel que interactúa con el orador, el cual va aprendiendo de sus conocimientos. Por supuesto que los medios también son importantes y necesarios, dado que ayudan a fortalecer y a perfeccionar el modo de comunicarse. Tenemos además la posibilidad de crecer, y yo pienso que ese es el éxito que se puede lograr tanto en el comunicador como en el público, el crecer. ¿Cómo se puede crecer como personas? La experiencia realmente es importante porque a través de ella nosotros vamos reconociendo no solamente nuestros aciertos, sino también nuestros desaciertos. Y por tanto, pensar en los errores es una manera de crecer. Tal vez de pronto en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, incluso en el arte de la comunicación, quisiéramos descartar los errores. Pero fijémonos que a través de los errores es de donde podemos crecer verdaderamente. Y por tanto, la clave del éxito no solamente está en salir bien en alguna ponencia o en algún momento determinado, sino es un crecimiento permanente y constante el que posibilita el reconocer humildemente los errores. Por tanto, el comunicador no solamente está para crecer en conocimientos y en fundamentos de su ciencia, sino también debe crecer a través de esas experiencias, incluso no tan agradables, pero que están en su historia personal. Aquí es donde vemos evidente el ideal de la retórica griega, pero ahora ya no es solamente para que el orador perfeccione a su pueblo, a su público, sino que se retroalimente también con aquello que él hace para poder puntualizar y para poder perfeccionar sus métodos de comunicación. Inicialmente hablaba de la palabra como una perfección que el ser humano poco a poco va teniendo a través de la comunicación. La improvisación, por supuesto que hace parte de ese comunicarnos como seres humanos. La improvisación, por supuesto, genera un desgaste mental. Sin embargo, no podemos pensar que entonces la improvisación sea una idea vaga de retórica. Por supuesto que no. Si es en el momento de dar una opinión de manera espontánea, se puede hacer una improvisación, por supuesto, echando mano de la ganancia intelectual generada a través de la experiencia y a través del crecimiento de los errores. Pero si yo soy el expositor, soy el comunicador, soy el orador, necesito tener un derrotero o una preparación básica. Por supuesto que algo fundamental dentro del comunicador es el respeto hacia su público, hacia las personas que van a ser oyentes y que van a interactuar con el conocimiento que él va a impartir. Por supuesto que esto se da a través de la preparación. El arte de la comunicación de ninguna manera es fácil, dado que es hecha por seres humanos. Y por más preparación que haya,
en la disertación siempre suceden situaciones que son del todo muy primarias, que surgen del sentimiento y de la interioridad del ser humano. Dada esta tensión, se pueden generar obstáculos en el momento de la comunicación. Esta tensión es desfavorablemente generada por la misma euforia que se tiene tal vez al exponer un tema, que se sepa al derecho y al revés, pero también por otro lado es generada por los mismos nervios dados porque tal vez no se tuvo una preparación consciente de lo que se va a decir. Tanto uno como otro genera esa misma tensión. Y por supuesto, para el comunicador es importante no solamente preparar el tema y el contenido y los conocimientos, sino también tratar de descubrir aquellas limitaciones que él tiene como ser humano, situaciones y detalles que pueden generar en ese momento confusión y obstáculo para comunicarse. Por eso es necesario cuidar los siguientes elementos. Primero, la preparación, que es a través de la investigación consciente de cada uno de los términos y de las ideas que se van a generar en la disertación. Por supuesto que la misma investigación hace parte de esa misma preparación. Es importante y necesaria y además es justificable dado que es la razón por la cual el público asiste a una disertación. También es importante y es necesaria la manera como se cuida la corporeidad, el espacio y el tiempo. Es importante para no descuidar esa tensión que fácilmente se puede salir de las manos. Y por supuesto en el desarrollo del tema, desde su inicio hasta su conclusión final. En cuestión de formas y sistemas de comunicación y de distribución de la comunicación, de la información misma, tenemos para hoy en día una herramienta muy básica y muy importante, y son los medios de comunicación masiva, dados por el vertiginoso crecimiento de la tecnología. Cabe resaltar que no toda la información que recibimos a través de dichos medios masivos son del todo confiables, son del todo verídicos y valederos. Hay muchas comunidades científicas y académicas que aceptan parte de estos medios, pero todo depende realmente del origen, de la fuente, incluso del autor. Es importante tenerlo en cuenta, saber discernir el conocimiento que llega a nuestras manos. Para nosotros es importante resaltar 4 modos o formas para poder compartir el conocimiento y la investigación. Primero, los informes, que es una rendición de cuentas de una investigación que se hace previamente y a un grupo específico al cual le interesa. Ejemplo, un avance científico. Segundo, están las instrucciones, que es el método o el modelo que se imparte o se da a conocer a un público en general para poder llegar a una meta. Por ejemplo, una clase magistral. Están las demostraciones, que es la aplicabilidad de un principio. Ejemplo de ello, la aplicación de una ley física. Está también la lectura, que es un complemento muy especial de la comunicación oral. Por supuesto, es poner en las manos de aquellos que van a interactuar con ese conocimiento un texto en el cual se dan no solamente conocimientos, sino también conclusiones. Hay además 2 modelos específicos de comunicación. Se encuentra la conferencia, que es la exposición de un tema o de una idea. También tenemos una ponencia, que no solamente se conforma con ser una tesis, sino que además llega a dar conclusiones y recomendaciones producto de la investigación. El comunicador, como ya se ha dicho, no solamente puede limitar su tarea a la información, sino también y sobre todo como tarea primordial está la de formar la conciencia de su oyente, de su interlocutor. Por tal motivo, una tarea permanente y constante del comunicador está en la de formarse a sí mismo, tanto interior como exteriormente. Ello denota ciertas cualidades que se manifiestan antes, durante y después de su disertación. Antes, a través de la proposición de un tema,
de la investigación, de la capacidad de sintetizar, incluso de adelantarse a los interrogantes que la comunidad pueda tener hacia él. Ello, por supuesto, se manifiesta en una cualidad importante, que es el respeto hacia su público. En el manejo de sus sentimientos, de sus emociones, de su corporidad, en el control del espacio-tiempo. Y a ello le llamamos seguridad como cualidad importante. Después, en la asimilación de los sentimientos que llegan a través de la autocrítica y a través de la crítica que viene de los demás. Y a ello le podemos llamar la humildad en todo el sentido de la palabra.